Feliz Navidad, espero la hayan pasado súper bien en estos días tan bonitos. Yo de verdad estoy feliz. En esta Navidad he recibido dos noticias muy buenas. Una triste, pero que me hace feliz, y la otra muy feliz. Voy a empezar por la feliz. La primera noticia es que ayer clasificaron los navegantes del Magallanes. Esa es la primera. Y la segunda es que los Leones del Caracas los eliminaron, así que bueno, será para la próxima. Pero así hay momentos en estas Navidades, de verdad que en este año hemos pasado muchísimas cosas, buenas, malas, pero al fin y al cabo son cosas que en estos años recordamos. Y si algo estoy agradecido es poder pertenecer a esta familia iglesia, Comunidad Cristiana Emmanuel. Y de verdad que yo le doy muchísimas gracias a Dios de poder contar con una familia iglesia que nos ha llenado de amor. Hemos afrontado distintas cosas, pero al fin y al cabo lo más importante es que hemos podido crecer en nuestra relación con Dios. Así que me encantaría iniciar el mensaje de hoy con una oración dando gracias a Dios. Dios, te doy gracias por este año, gracias por permitirnos hoy estar acá en tu casa, gracias por cada persona que hemos conocido, por cada persona que hemos podido abrazar, que nos ha podido conectar, Señor, más contigo. Gracias porque fuiste fiel en este año y seguirás siendo fiel. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te pido por el mensaje de hoy que seas tú a través de nuestra vida. Señor, que sea tu palabra hablando a nosotros, sé tú guiándonos en todo momento y que podamos recibir esa corrección con amor, que podamos recibir esa esperanza con tu esperanza y que podamos seguir creciendo en esa fe para el año que viene. En el nombre de Jesús, amén, amén. En 1982, un hombre llamado Stephen Callahan decidió armar su propio barco. Era un amante del mar y le encantaba construir barcos. Y en una de sus ideas estaba construir un barco para hacer un tour, nada extremo, pero sí como de aventura por el Atlántico. Así que un día decidió zarpar, todo parecía muy bonito, él estaba muy emocionado, tenía muchas ideas acerca del mar. La verdad, yo le tengo mucho miedo al mar, al mar sí, al mar. Pero Stephen era ese tipo de personas que le encantaba el mar, amaba estar en el océano, así que decidió hacer esa travesía. Y en el océano Atlántico de repente se presenta una tormenta que no veía venir y choca la embarcación con algo que no pudo notar. Nunca supo qué fue lo que lo chocó. Algunos dicen que fue una ballena, otros que fue algún objeto que estaba en el mar. Lo cierto fue que la barca se empezó a hundir y tuvo que utilizar un inflable, un salvavidas, una barca que normalmente debes colocar allí para poder enfrentarse a esta difícil situación. El barco que amaba se hundió y durante 76 días esa balsa inflable fue su mundo. Solo podía contar con el agua, el cielo y cómo pasaba el tiempo. Y estuvo rodeado de muchas cosas. Primero, el inclemente sol que quemaba su piel, de tiburones y de constantes problemas con su embarcación, porque al ser inflable había que estar haciéndole reparaciones constantes. Sin embargo, había un libro, un manual de supervivencia allí, y comenzó a leerlo y comenzó a entender cómo podría sobrevivir al mar. Y cuando estaba allí, pudo sobrevivir muchísimos días. Sufrió bastante, perdió peso de una manera descomunal, hasta que cercano a la costa lo vieron unos pescadores que lo rescataron, lo llevaron al hospital, y cuando pasaron las semanas que se había recuperado, le preguntaron que si podía narrar su travesía, que si podía narrar lo que había sucedido, y lo resumió en una frase que es bastante impactante. Dice: fue como tener una vista del cielo desde un asiento en el infierno. Cuando yo leí esta frase, me acuerdo que muchas veces hemos estado en situaciones similares. Capaz no estamos en el mar, no estamos en una balsa, no estamos en una embarcación, pero capaz hemos estado en momentos donde por fuera vemos el cielo, vemos nuevas oportunidades, un nuevo año, unas nuevas expectativas, pero por dentro sentimos exactamente lo contrario. Sentimos el caos, la incertidumbre, el miedo, lo voy a lograr. Día a día parece como si estuviéramos viendo al cielo, pero sobre una balsa inflable. ¿Te ha pasado en algún momento en tu vida que todo afuera parece en calma, pero por dentro sientes que algo no te deja descansar? Hace unos meses yo estaba así.
De esos días en que me voy a dormir y no puedo dormir porque los pensamientos parecen un megáfono y me dicen cosas como: ¿y si no lo logras el próximo año? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si te están engañando? ¿Y si no avanzan las cosas? ¿Y si no vale la pena lo que estás haciendo, todo el esfuerzo que estás dedicando? Y recuerdo que eso me quitaba el sueño. Y en medio de esa noche me hice una pregunta ¿y si la tormenta que estoy pasando no está afuera, no es algo que yo pueda simplemente ver, sino que la tormenta está dentro de mí? En ese momento me quedé en silencio porque me puse a reflexionar que sí, hay miedos que todos conocemos. O sea, por ejemplo, el miedo a las cucarachas es un miedo viable. Una cucaracha es una cucaracha. Y si vuelan es peor. O sea, es un miedo justificable. Hay miedos, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto al mar. El miedo al mar es algo que siempre he tenido y es como un respeto, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, no todo el mundo nace con habilidades para eso, miedo a las alturas. Pero ¿qué pasa con esos miedos que no tienen un nombre claro? Esos miedos que no los podemos ver. Esos miedos que nos dicen cosas muy complicadas. Porque a veces los miedos no se ven como una cucaracha. A veces los miedos no se ven así. Son miedos que a veces nos toca querer afrontar y no lo hacemos porque utilizamos frases para justificarlos. Y decimos: es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Es que siempre me ha costado confiar en el otro, porque es que tú sabes que si tú das la mano te agarran el brazo completo. Hay que estar muy pilas en cómo das la confianza. Es que en mi casa siempre fue así. Todo el tiempo se resolvieron los problemas de esta manera y si yo no le quiero hablar, no le hablo porque esa es la tradición, así resolvemos los problemas. Es que con todo lo que está pasando, ¿cómo no voy a estar ansioso? Con todo lo que estamos viviendo, ¿cómo no voy a tener ansiedad? Con todos los problemas en el mundo, la economía. Y sin darnos cuenta, cuando nos dejamos llevar por estos pensamientos, empezamos a vivir a la deriva. Y empezamos a vivir a la deriva dentro de nuestra propia mente. Como Callahan en medio del océano, pero sentados en un colapso interno. Sentados en un miedo que nos agobia. Lo curioso es que la mayoría de nosotros no tiene miedo a cosas evidentes. La mayoría vive con miedos silenciosos, miedos que nadie ve pero que gobiernan por dentro. Y esos miedos se filtran en nuestra vida y condicionan cómo actuamos, cómo decidimos y cómo reaccionamos. Y es muy difícil de notarlos porque vivimos en un siglo donde constantemente el mundo nos demanda muchísimas cosas que condiciona inclusive nuestras emociones, nos hacen ser extremadamente ansiosos. Tanto así que un estudio dice que el niño promedio actualmente tiene un nivel mayor de ansiedad que el que tenía un paciente psiquiátrico promedio en la década de 1950. No es que seamos más frágiles en esta época, es que cargamos más cosas sin nombrarlas. Absorbemos más cosas y no le ponemos nombre a eso. Y cuando algo no se nombra, cuando algo no se identifica, es difícil de sanar. Algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que si yo no nombro aquellas cosas que me hieren o que me duelen o que condicionan muchas cosas en mi vida, difícilmente las voy a poder sanar y difícilmente Dios las va a ver. Ahora, hoy quiero nombrarte algunos miedos invisibles. Yo enlisté algunos miedos a los cuales yo me he sentido identificado y hoy quiero mostrarte algunos de esos miedos. Pero no es para que te sientas mal si padeces alguno de ellos, es porque necesitamos identificarlo. Si hay miedos que no hemos visto, hoy es un muy buen momento para poderlos identificar, porque muchos de nuestros miedos no tienen un nombre claro, no los vemos, pero los sentimos y lo peor, los justificamos. Y hoy vamos a identificar. El primer miedo es miedo a causar decepción. Y normalmente este tipo de miedo está cargada de infancias llenas de conflictos, donde constantemente crecimos viendo problemas internos en nuestro hogar. No llegaban a acuerdos, difícilmente se podía lograr que alguien escuchara una opinión. Y son el tipo de personas que dice con este miedo: mejor no molesto, mejor no digo nada, mejor no incomodo. Y quien lo sufre es excesivamente complaciente y es capaz de aceptar situaciones por muy injustas que sean,
simplemente para ganarse la confianza o el cariño de los demás. Si hoy pudiésemos ver ese miedo, se vería de la siguiente manera: acepta trabajos que lo explotan porque no quieres quedar mal. Dices sí, claro, cuando por dentro dices no puedo más. Te disculpas por cosas que no fueron tu culpa. Es ese tipo de personas que se disculpa por todo y no fue su culpa, y tiene que constantemente disculparse. Este miedo te convierte en alguien amable por fuera, pero agotado por dentro. Luego hay otro miedo, que es miedo a perder el control. Y tienden a ser personas posesivas con tendencia también perfeccionista. Y suelen tener una historia en la cual los hicieron sentir muy mal y los pusieron en una situación donde la vulnerabilidad no es algo correcto, no es algo bueno, porque la vulnerabilidad causa rechazo. Ahora, son personas que padecen este miedo y dejan de confiar y solo desean controlar. Si él no está controlando la situación, no se siente tranquilo. Es como si su mente le dijera: si yo no lo controlo, me van a volver a herir. Si yo no tomo el control, las cosas no van a salir. Son personas que se ven de la siguiente manera: no delegas nada porque nadie lo hace como tú. Eso es uno de sus pensamientos. Le cuesta delegar porque piensa que nadie lo puede hacer como tú. Hace planes dentro de otros planes y muchos planes. Yo me sentí muy identificado con esto porque a mí me gusta hacer un plan A, plan B, plan C y el plan por si acaso. Entonces me sentí muy identificado. También estas personas se molestan, les molesta el caos, el cambio, lo espontáneo, porque no lo pueden controlar. Ese miedo te hace creer que te protege del dolor, pero también te roba la alegría. Luego tenemos el miedo a no ser perfecto. Este miedo parece disciplina, parece excelencia, parece profesionalismo, pero es ese miedo que te dice: si no lo haces perfecto, no vales. Es el miedo que nació, o muchos psicólogos dicen que las personas que son perfeccionistas nacen de miedos cuando, por ejemplo, los comparaban mucho de pequeños. Es que tú no eres como tu hermano, es que tú no eres como fulanito, es que tú no tienes la capacidad como tiene esta familia, es que tú, mira, estás viendo la otra familia, estás viendo ese papá, tú no eres así. Entonces son miedos fundados en personas que la han comparado mucho. ¿Y cómo se ve ese miedo? Si lo viéramos en las redes sociales, son personas que se toman 40 fotos para subir solo una. Son personas que nunca celebran totalmente algo porque siempre falta algo. Siempre la decoración no encajó, la torta no fue buena, se pudo haber hecho mejor y eso no me gusta tanto. Sí me gustó, pero no tanto. Y además es una mente que tiene un checklist que nadie ve. Nadie ve el checklist que tiene, pero son personas que tienen: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero se siente el agobio porque piensan que no pueden cumplir los estándares. Y para este miedo las redes son simplemente el termómetro. Mírate, compárate, arréglate, rinde más, muestra más. El perfeccionismo no se vive, realmente no se vive, se evalúa constantemente. Luego tenemos el miedo a sufrir. Las personas que pasan por estos miedos, porque todos sufrimos. En esta vida hay momentos gratos, pero también hay momentos de mucho dolor. Pero estas personas están condicionadas porque han sufrido mucho de pequeños o han visto sufrir demasiado a alguien. Vivieron pérdidas muy dolorosas, tuvieron que afrontar situaciones difíciles en su infancia que no podían asimilar y hoy en día dicen: no, es que no puedo volver a repetir esto, es que no puedo pasar esto otra vez, y tratan de evadir esas cosas. Buscan vías de escape muy rápidas y la vida cotidiana buscan anestesia. ¿Cómo se ve esto? Se refugian en la comida cuando se sienten solos, se pierden en las redes sociales, en TikTok para no pensar, se llenan de actividades, siempre están muy ocupados, pero para no sentir que están fallando o que algo no está funcionando. Son personas que corren hacia placeres rápidos que alivian un minuto, pero que a la semana o a los días se sienten vacíos nuevamente. Este miedo te hace intolerante al mínimo dolor. Un mensaje sin responder es una angustia. Se le acabó, no me quiere, ya se me acabó el mundo. Un mensaje sin responder puede ser el final de su vida.
Una espera te desespera y una crítica te destruye. Luego tenemos un miedo que capaz dicen, bueno, es difícil de ver, pero es muy duro cuando lo padecemos. Y es miedo a que no me quieran. Son personas que vivieron abandono, rechazo o humillación. Y su confianza o su forma de proyectarse hacia los demás está fracturada. Esa persona sufre de dolor social. Pueden sentirse excluida y eso tiene un impacto en su identidad. Pero cuando digo que excluida, es excluida a niveles extremos. Que no lo vean, que alguien se olvidó sin querer y no lo invitó. Algunas personas buscan ser el centro de atención con este miedo, para sentir que los demás lo perciben interesante. ¿Cómo se ve este miedo? Necesita aprobación constante, te preocupa demasiado lo que piensan otros, te vuelves el gracioso, el interesante, el ocupado para que no seas el invisible, pero sí el que se hace notar. Hablas de más, cuentas de más, compartes de más, porque temes que si no dices algo chistoso, cómico, aunque no cale bien en la conversación, no te van a ver. Este miedo te hace creer que tu valor depende de cuántas manos te aplauden en lugar de cuántas manos te sostienen. Luego tenemos el miedo a la enfermedad y surge de personas que han visto mucho dolor o enfermedad en su familia o en su círculo y le tienen miedo a enfermarse. Se acaban convirtiendo en personas hipocondríacas que encuentran síntomas y posibles patologías por doquier. En lo cotidiano se puede ver así. Cada dolorcito es el aviso de una tragedia. Una gripecita puede ser la nueva variante del COVID. Google es el peor doctor, pero igual lo consultamos. Un síntoma pequeño, un mínimo síntoma parece el final de la humanidad. Y tu mente te juega una película que tu cuerpo no puede entender. Y el último de estos miedos es miedo a no ser importante. Son personas que buscan complacer a todos y manipulan mucho cómo cuenta sus vivencias, haciendo algo que en inglés se llama name dropping, que se refiere mucho a que conoce famosos o celebridades por miedo a que no lo reconozcan lo que puede hacer. Estas personas pueden desarrollar rasgos narcisistas de personalidad y habla de sus éxitos y logros como si fuera su identidad, pero no es soberbia lo que tienen estas personas o lo que podemos padecer nosotros, es carencia. Es alguien que dicen, mírame, cuando en realidad estás diciendo, necesito que me amen. El miedo es una emoción que nos perturba y nos roba y nos quita la paz. El miedo es un látigo que se instala en nuestro interior y pervierte nuestra identidad y nuestra realidad. La psiquiatra Marian Rojas Estapé dice que un sujeto con una personalidad equilibrada tiene los miedos justos. Es decir, hay miedos que podemos tener, que nos previenen de situaciones complicadas. Si yo estoy viviendo algo que dependa de vida o muerte, capaz el miedo prevenga que yo haga algo que atente contra mi supervivencia. Esos pueden ser miedos justificables, miedos que nos protegen. Pero ahora, un sujeto con la personalidad equilibrada tiene los miedos justos. Una persona con heridas sin sanar tiene muchos miedos que le impiden conectar con lo mejor de la vida. Y llegando hasta este punto, hemos nombrado los miedos, los hemos identificado. Y para continuar, me encantaría hacerte esta pregunta: ¿cómo superamos miedos que ni siquiera sabíamos que estaban allí? ¿Cómo cruzamos al 2026 con los miedos justos, con los miedos que realmente nos protegen, aquellos con los que nos creó Dios para prevenir que nos hagamos daño, y no con aquellos miedos que nos hacen distorsionar la realidad? Con un corazón dispuesto a hacer cambios reales, profundos, sostenibles, porque tal vez no viste avances en este año, no por falta de esfuerzo u oración o por oportunidades, sino porque alguno de estos miedos estuvo tomando la decisión por ti y hablando más fuerte que la fe. Hoy es el último domingo de este año y hay una historia en la Biblia que capaz no habla de calendarios, capaz no habla así de tiempos, y de hecho esta historia que les voy a contar no sucede en esta época, pero sí habla de un momento de transición, de ir de un lugar a otro. Y la historia inicia con Jesús.
Jesús estaba sanando enfermos, estaba comunicándole a las personas acerca del amor de Dios y de lo que quería Dios con la vida de cada uno. Y en ese momento, no sé si te ha pasado, después de una jornada larga de trabajo, uno se cansa, uno se agota y hay una sensación que es muy buena, es llegar a tu casa a dormir. Después de un día de trabajo y saber que el siguiente día vas a poder descansar hasta tarde, es algo que uno automáticamente, humanamente le encanta hacer. Así que Jesús estaba full cansado, pero aún así que quería descansar, le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y este suceso se describe en Marcos 4:35 y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Antes de dormir, antes de descansar, les dice a sus discípulos, mira, vamos a ir al otro lado. Agarren el barco que tenemos que cruzar del otro lado del mar para poder ir a un lugar. Lo cierto es que el otro lado del mar de Galilea no era un lugar turístico. Era un territorio incómodo. Era el lugar o la región de los Gadarenos, conocido así porque los judíos los consideraban gentiles, es decir, no compartían su misma fe. Y los discípulos lo sabían. Sin embargo, sabían que del otro lado había algo incómodo, pero Jesús quería ir allí. Y se parece mucho a lo que nos puede estar pasando hoy. Nosotros sabemos hoy, 2025, lo que tenemos, nuestras habilidades, las capacidades que tenemos, pero para el próximo año no sabemos si eso va a ser suficiente para poderlo afrontar. Yo me imagino que sus discípulos dijeron, bueno, vamos con Jesús, no entiendo por qué vamos para allá, pero si Él lo dice, yo considero que yo tengo las capacidades, pues sí, vamos a ir para allá. Y aún así Jesús nos dice, miren, intentemos. ¿Será que si todo sale bien, vamos? No. Era una situación donde pasemos del otro lado. Indiscutiblemente el próximo año va a llegar. En días llega el próximo año, es algo que no podemos huir. Y tenemos que saber cómo nos vamos a enfrentar. Porque puede ser que nos podamos subir a la barca con muchos miedos que nos puedan impedir que lleguemos al lugar donde queremos estar. Ellos se suben a la barca, todo parece tranquilo. Y para hacerles algunas aclaratorias, el mar de Galilea está rodeado por montes. Y eso hace que causen unos efectos en el viento, que es como si el viento se concentrara, porque en realidad el mar de Galilea es un lago, pero hace que estas dimensiones que tienen estos montes causan grandes vientos que mueven esa zona. La barca estaba llena de discípulos y entre unos de ellos habían experimentado el mar. Eran pescadores, conocían esas adversidades. Es decir, que una tormenta podían soportarla. Pero era tan fuerte esta tormenta que se desesperaron. O sea, tenía que ser una tormenta de esas que dicen, hasta aquí llegué. Porque en ese momento, cuando estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo. Cuando todo parecía que estaba colapsando, Jesús estaba durmiendo. Y aquí comienza el verdadero conflicto de esta historia. Porque no es solo la tormenta afuera, es el silencio de Jesús en medio del caos. Imagínate, soy pescador, veo una tormenta que nos puede destruir y Jesús está durmiendo. No tiene sentido. Y nosotros en muchas ocasiones hemos reaccionado así, porque hemos dicho alguna vez, aunque en voz alta, lo mismo que dijeron sus discípulos a Jesús cuando lo vieron durmiendo. Le dijeron, no te importa que perezcamos. Hemos dicho cosas como que, Dios mío, soy tu mejor guerrero o qué, pero no te importa lo que estoy pasando. En otras palabras, si estás con nosotros, ¿por qué esto nos sigue pasando? ¿Por qué esta situación no la podemos afrontar? Y Jesús se levanta. Yo digo, no, Jesús va a orar, va a hablar, los va a tranquilizar. Y lo primero que le dice es un versículo que fue el primer versículo que me aprendí cuando era niño. Fue Mateo 8:26, que dice, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? No se molesta realmente por la tormenta. Se molesta
por el miedo que vio en la barca. Y ahora, imaginemos que en esa barca no solamente estaba Jesús y sus discípulos, sino que estaban estos miedos que mencionamos. El miedo a causar decepción, estaría sentado en un rincón llenándose de agua en silencio, no gritaría obviamente porque si no se decepcionarían, no pediría ayuda, miraría el agua, subir y bajar y pensaría, no quiero molestar, seguro no es tan grave y otros seguramente están peor que yo, pero yo no voy a buscar ayuda, yo no voy a hacer nada. Y aunque la barca se hunda, ese miedo preferiría callar antes de incomodar y decir, necesito ayuda. Imagínate que el miedo a perder el control estaría allí, estaría obviamente de pie, tenso, con los ojos abiertos de par en par, querría agarrar el timón y controlar el barco, porque necesita dar órdenes, corregir todo y decir algo como, no, así, se hace así, hazlo así, muévanse, yo me encargo. No confiaría ni en la barca, ni en los discípulos, ni en Jesús, mucho menos en el viento. Ese miedo cree que si suelta el control, algo terrible puede pasar. Y ni te digo el miedo a no ser perfecto, estaría midiendo la tormenta. Y no solo la mediría, sino que se haría preguntas como, ¿estoy reaccionando bien? ¿Hice lo correcto? ¿Me ven fuerte? ¿Me ven capaz? Aunque la barca se esté llenando de agua, ese miedo no va a dejar de evaluarse hasta el final. ¿Y qué me dices del miedo a sufrir? Obviamente estaría desesperado, no por la tormenta en sí, sino por lo que le hace sentir la tormenta. Cada ola sería insoportable, cada movimiento del barco una amenaza, buscaría cualquier distracción para huir, cualquier escape, cualquier alivio rápido. Son ese tipo de personas que esto termine ya, no porque no creen en Jesús, sino no soportaría afrontar el proceso, no lo soportaría. El miedo a que no me quieran, estaría mirando a todos lados, buscaría aprobación en medio del caos y diría, ¿me ven? ¿Sigo siendo importante? ¿Alguien me necesita? Y tal vez hablaría de más, exageraría como para que lo noten. ¿Y qué me dices del miedo a la enfermedad? Estaría interpretando cada movimiento. Este mareo no es normal. Me voy a vomitar. Estoy enfermo. Seguro es grave. Ese miedo estaría amplificando la tormenta en su mente. El cuerpo sentiría una cosa, pero la mente describiría la tragedia y el final de su vida miles de veces. Y al final, el miedo a no ser importante diría algo como, yo pasé por cosas peores, yo puedo con esto, ya en otros momentos yo de pequeño pasé por esto y esto no me va a matar. Estaría confiadísimo en sus capacidades mientras que grita, no me olviden, no quiero ser olvidado. Ese miedo necesita que la tormenta confirme su valor porque aún no cree lo que ya tiene. Todos estos miedos reaccionan distinto, pero terminan haciendo exactamente lo mismo. Hunden la barca mientras Jesús está allí. Por eso la pregunta que hoy queremos hacernos no es si habrá tormentas cuando crucemos el 2026, porque eso ya lo sabemos, habrán tormentas, habrán dificultades. Los negocios no saldrán a la primera, la reconciliación familiar no será en un día, el perdón no se dará de la noche a la mañana simplemente en ver sus frutos. Pero no es si habrá tormentas en el 2026, porque eso ya lo sabemos, las habrá. La pregunta verdadera es, ¿qué miedos se suben contigo a la barca y a cuáles les estás entregando el timón? ¿A cuáles miedos que no habías notado les estás entregando el control de tu vida? Y hay algo que no podemos pasar por alto. Y es un datazo muy interesante que está en esta historia. En la Biblia, en toda la Biblia, el mandato que Dios repite con más frecuencia es del tipo, no temas. No es esfuérzate. Ese no es el mandato con mayor frecuencia, es no temas. En los evangelios Jesús da alrededor de 125 mandamientos en forma imperativa.
Y de esos 22 dicen expresiones como no teman, no tengas miedo, confía, ten ánimo. Y el segundo mandamiento más repetido es ama a Dios y a nuestros semejantes. Estos aparecen solo en 8 ocasiones en los evangelios. Esto nos dice algo claro. Si la cantidad fuera un indicador, Jesús se toma nuestros miedos con absoluta seriedad. Si queremos pasar al próximo año, quiero que sepas que Jesús se toma nuestros miedos con absoluta seriedad. Porque sabe que si el miedo gobierna, nada puede funcionar correctamente. Entonces, ¿qué hace Jesús? Algo que cambia el clima, cambia la atmósfera. No hace una oración larga, no negocia con el viento y dice, ¿será que puedes bajar el nivel del viento? O habla con las olas y ¿será que podemos tener una piscinita ahorita? Simplemente no entra en pánico, no negocia, habla con autoridad y dice en Marcos 4:39 que reprendió el viento y dijo al mar, silencio, cálmense. Y la palabra que usa Jesús en la traducción griega es la misma palabra que Jesús utilizaba para liberar demonios o para ir en contra de fuerzas espirituales. Pero era tan poderosa esta palabra que utilizó que en el Antiguo Testamento Dios, cuando obraba milagros sobrenaturales que calmaban vientos o separaba el mar, cuando Dios obraba de esa manera, utilizaba esa misma palabra. Para los judíos, al Jesús decir eso, les estaba diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. Y en ese momento, el viento se detiene, el mar se aquieta, hay silencio, pero la historia no termina ahí. Los discípulos se miran unos a otros y se hacen la pregunta que gira la historia, que cambia la trama un poquito. Y en Marcos 4:27 dicen, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos salieron, creían conocer a Jesús y aún así se preguntaban, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es como si en ese momento entendieran algo fundamental. La tormenta no era el mayor peligro. El mayor peligro era no saber quién realmente estaba en la barca. El miedo actúa así, corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. El miedo crea una especie de amnesia espiritual, embota nuestra memoria de los milagros, nos hace olvidarnos de los milagros y de lo bueno que Dios fue en este año. Nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho y lo bueno que es Dios. Y esa revelación es la que nos prepara para cruzar cualquier temporada. No podemos ir al próximo año y hacer planes hoy si esos miedos condicionan nuestra vida, porque lo vamos a terminar controlando, porque lo vamos a estar haciendo para capaz nos reconozcan a nosotros. Cuando haces tu planificación, ¿qué miedos estás subiendo en tu barca? Porque cuando el miedo cambia de lugar y la fe ocupa su sitio, ya no importa tanto la fuerza del viento, importa la autoridad de aquel que viaja con nosotros. Si pudiera describir las palabras de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, sería: ¿por qué su confianza no se sostiene aún viendo quién está con ustedes? Aún sabiendo quién está con ustedes, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque el problema no es la tormenta, el problema es que por un momento los discípulos actuaron como si Él no estuviera en la barca, como si Jesús no estuviera en la barca. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando como si Jesús no estuviera en la barca? ¿Cuántos de nosotros actuamos como si Jesús no estuviera con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo o en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros actuamos como si Jesús no estuviera con nosotros? Y luego, ¿qué pasa todo esto? Que los discípulos hacen estas preguntas tan absurdas que capaz yo en algún momento también me he hecho. La Biblia describe que hubo una gran calma, porque cuando reconoces quién está contigo, la tormenta puede seguir siendo real. Puedes seguir viendo la tormenta, pero ya no tiene la última palabra. Capaz, vamos a iniciar el año y estamos como Stephen Callahan, viendo al cielo, pero lo que tenemos, digo, Dios mío, ¿qué puedo hacer con esto? No me va a alcanzar los ahorros,
¿Será que este trabajo es el correcto? ¿Será que esta familia aguanta un año más? ¿Será que voy a poder lidiar mejor con mis imperfecciones? Pero hoy vamos a reparar el barco. Hoy no vamos a subir a la barca sin que Jesús nos esté diciendo pasemos al otro lado, porque Él sabe que necesitamos dejar nuestros miedos atrás. Y capaz tú hoy no conoces a Jesús como tu aprobación y por eso vives con miedo a causar decepción, pero déjame decirte que Jesús ya te aprobó en una cruz. Dijo, te amo sin importar lo que hayas hecho y me rehúso a dejarte como estás. Capaz no conoces a Jesús como tu Señor y por eso quieres controlarlo todo, pero déjame decirte que Dios quiere controlarlo todo en tu vida, porque hay cosas que no vamos a poder determinar, una pérdida, situaciones difíciles que no vamos a poder controlar, pero allí déjame decirte que Jesús es tu Señor, es aquel que pudo calmar la tormenta. Capaz no conoces aún a Jesús como tu refugio y quiere que este próximo año lo puedas conocer como tu refugio, que no tengas ese miedo a sufrir porque Jesús es tu refugio. A mí me impacta ver personas que pasan por situaciones tan difíciles y aún así aman a Dios con una naturalidad y con una fe inquebrantable que yo digo, wow, Jesús es mi refugio. Aún no conoces a Jesús como tu amor incondicional. Es algo que podemos arreglar el próximo año capaz, porque Jesús nos ama incondicionalmente y dejamos atrás ese miedo a que no me quieran, miedo a ser auténtico. Dios quiere que seas auténtico con tus errores, con tus imperfecciones, porque quiere amarte, limpiarte y renovarte. Y quizás no conoces a Jesús como tu sanador y tienes miedo a enfermedades que aún no pasan y vives agobiado porque piensas que una enfermedad de tu familia va a poder llegar a tu familia y va a ser un caos. Dios quiere ser tu sanador. Y si somos honestos, capaz Dios quiere que conozcas a Jesús como tu valor y ya el miedo a ser importante quede a un lado, porque con que tu amor refleje el amor de Cristo en tu vida es el mejor valor que podamos transmitir. Porque Jesús no se asusta por tu miedo, Él actúa en medio de la tormenta. Donde tú ves una tormenta, Jesús ve la oportunidad para mostrarte quién es. Y quiero hacerte una revelación: el miedo nunca escribió ni una sinfonía, ni una poesía, no negoció un tratado de paz, ni sanó una enfermedad. El miedo nunca sacó a una familia de la pobreza, ni a un país de la intolerancia. Nunca salvó a un matrimonio, ni nunca salvó un negocio. El valor sí lo hizo, la fe lo hizo. Lo hicieron personas que se rehusaron a dejarse aconsejar por el miedo. Lo hicieron personas que dejaron de achicarse frente a su timidez. Porque no es por falta de tormentas lo que nos distingue. Es a quien descubrimos en la tormenta, que es a un Cristo vivo en nuestra vida. Un Cristo que puede calmar las tormentas. Porque cuando sabemos quién está con nosotros en la barca, cualquier ola no nos va a derribar. Jamás. Este próximo año me encantaría que recordaran quién va con ustedes en la barca. Y Jesús, antes de ir a la cruz, nos dejó un regalo. Y déjame decirte que si tu amigo secreto no te hizo un regalo, si el amigo robado no te gustó el regalo, si no has recibido un regalo de esos que dices, wow, me encantó, hoy quiero darte un regalo que Jesús nos los dio y que capaz pasamos desapercibido. En Juan 14:27, Jesús les da este regalo antes de ir a la cruz, antes de hacer muchas cosas por nosotros. Le dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando la Biblia habla de corazón, porque dice paz en el corazón, utiliza la palabra cardía. Y muchos piensan que son las emociones y que está hablando de las emociones. Pues es algo mucho más profundo. Cuando la Biblia dice corazón, paz en el corazón, habla del centro de la persona, lo que somos, nuestra identidad, donde se toman las decisiones, donde se cede la voluntad. Es donde tú dices, ya no puedo más. Ese es tu corazón hablando. Pues Dios promete paz allí. Y cuando Jesús habla de la mente, se refiere a entendimiento, la capacidad de razonar
cualquier problema, que en vez de agobiarnos, razonamos quién está en la barca primero y después la tormenta. No la tormenta y después a Jesús. Veo a Jesús descansando en medio de una tormenta y que digo, si Él está descansando es porque la puede calmar. Cuando Dios nos promete esto, nos ayuda a calmarnos. Esta semana visité un familiar que tenía tiempo sin verlo y es muy cercano y lo quiero un montón, y verlo en ese problema que tenía me dio un dolor gigante, y yo pude sentir mucho de los miedos que a veces padecemos en nuestros hogares. Miedos de niños, heridas no resueltas, y entre sus divagaciones de lo que me estaba diciendo, porque tiene un problema psiquiátrico bastante complejo, me hablaba de su infancia, y yo en eso sentí abrazarlo. Y es una enfermedad bastante compleja, pero no recordaba cómo abrazar, y yo nunca había visto eso. Y yo le levanto las manos y abrazo, y empecé a orar por su mente, porque la persona que estaba ahí me decía: Alejandro, yo no entiendo esto, o sea, porque tu entendimiento no es suficiente en ese momento. Pero yo sentí orar por él y recuerdo que estaba como casi que lloraba porque trataba de recordar y no podía. Pero cuando oré, se paró y se sintió mucho mejor, y yo sentí paz en medio de eso, y esa paz la pude transmitir a mi familia, y pude experimentar un poco lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay situaciones que sí en esta tierra no vamos a poder cambiar, hay planes que capaz no salgan con el nivel de perfección que tengamos, pero aceptemos ese regalo de Jesús primeramente para poder ver la vida totalmente diferente. Jesús no calmó la tormenta solo para que el viaje fuera más fácil, sino para mostrarle quién es. Y yo capaz no puedo entender esa situación, pero sí sé lo que Dios está haciendo en esa situación. Está sanando algo en este familiar. Está sanando algo en mi familia que yo no veía o que capaz no le prestábamos atención, pero Dios está obrando. Y en estos días que quedan, en estos pocos días que capaz Jesús nos está diciendo, vamos a pasar al otro lado, me encantaría que busques un día antes de que termine el año. Un día, sin ruido, sin pantallas, y que puedas hacerte esta pregunta: ¿qué miedo ha estado tomando decisiones por mí este año? ¿Qué miedos han estado tomando decisiones por ti en este año? Y luego algo más, porque esto nos queda a nosotros. Entrégaselo a Dios, entrégaselo a Jesús. No te desesperes diciendo: Dios, te abandonaste. No, entrégalo, ponle nombre. Dios, necesito que me quites este miedo, este temor. Jesús sigue diciendo lo mismo que dijo entonces: pasemos al otro lado, no cuando todo esté claro, no cuando el mar esté en calma, sino ahora. Pasemos con los miedos justos, con la confianza puesta en Él y no en lo que nos asusta. Porque cuando Jesús está en la barca, el viento puede soplar, pero ya no nos gobierna. Cruzar al 2026 no se trata de tener todo resuelto, se trata de no cruzar solo y de no cruzar con los mismos miedos que nos han robado nuestro año. Me encantaría que allí donde estás podamos orar. Dios, te doy gracias por este año, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por confiar en nosotros, Señor, aunque nosotros no confiábamos en nosotros mismos. Gracias por amarnos cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, por entendernos aun cuando nosotros no nos entendíamos, Señor. Te doy gracias por eso. Señor, hoy te entregamos todos nuestros miedos. Queremos hacer una planificación para el próximo año, no basadas en querer ser amados, en querer ser reconocidos simplemente, en querer huir de las situaciones difíciles. No, queremos planificar contigo, no con miedos injustificados, Dios. Si hay alguien acá que necesita tu amor, muéstrale el próximo año ese amor, Señor. Inquieta ese amor en su vida. Recuérdale que tú puedes hacer algo cuando somos vulnerables a ti, cuando somos auténticos, cuando quitamos las máscaras. Señor, que podamos entregar todo perfeccionismo, todo control a nuestra manera, y que podamos ceder un poquito a tus maravillas, que podamos detenernos y dar gracias por todas las cosas que se salieron de control pero nos enseñaron muchísimo,
por cada pérdida que nos enseñó a acercarnos más a ti, por cada lágrima que nos enseñó a descubrir la alegría de estar en ti. Señor, que este próximo año no nos dé amnesia espiritual, sino que recordemos tus milagros, recordemos tu amor, tu fidelidad, tu provisión, que recordemos todas aquellas cosas que nos has regalado conforme aceptamos tu propósito en nuestra vida. Hoy entregamos nuestro corazón para que le des paz. Hoy entregamos nuestra mente para que podamos razonar en paz contigo. Yo no quiero hacer esta planificación del próximo año solo. Quiero escribir contigo mi próximo año. Quiero entrar a mi próximo año con la confianza de que si es verdad, capaz sé que voy al 2026, pero no tengo todo claro, pero estoy seguro que el que me está diciendo pasemos al otro lado es Jesús, el que calma las tormentas, Señor. Aquel que duerme mientras la tormenta está en su mayor esplendor. Aquel que se levanta, nos tiene paciencia, calma la tormenta y nos dice: anímate, un poquitico más de fe, un poquitico más de fe. Señor, que este próximo año podamos no solo cambiar cosas en lo material, sino en lo espiritual, en lo emocional. Que podamos restaurar familias, que podamos sanar heridas, que podamos dejar a un lado el ego, el narcisismo, que podamos dejar a un lado, Señor, el miedo a enfermarnos, el miedo a sufrir, y que podamos vivir plenamente contigo, Dios. Hoy te entregamos nuestro corazón, porque tú moriste en una cruz para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Resucitaste por nosotros, Señor, para darnos un camino y una esperanza, Señor. Hoy aceptamos tu llamado. Hoy pasamos al otro lado, seguros de que tú vas con nosotros en la barca. En el nombre de Jesús, amén y amén.